caballero, mira qué cosa tan linda. Ah, ¿quién quiere hacer esto? Vamos a hacerlo, señores, vamos a hacerlo, vamos a ver si les gusta. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos hoy esta belleza de costilla. Esto es una costilla estilo San Luis. Y lo primero que vamos a hacer es limpiarla bien, sacarle toda esa sangrecita que tenga. Está bastante limpia, pero siempre se le saca algo. Ok. Y aquí en la parte de abajo del hueso tiene esta membrana que se la vamos a sacar. Esto es bien fácil. Cogemos una cuchara y se lo metes por arriba del hueso en cualquier lugar. Y después coges el mismo, una toalla de papel, lo que sea. Y vas saliendo todo, como si fuera un papel. Ya sabes lo que era. Lo demás, esto está bello. Vamos a seguir. Las especies, en este caso tenemos esta que es de Weber. Tenemos esta Brown Sugar Bourbon House Maple. Estas dos tienen un saborcito dulce dentro de las especies que tienen. Vamos a usar mostaza. Pero la mostaza nada más, señores, que es para que se aguante la especie. Esto no es para dar sabor ni color, nada. Esto nada más que es para que la especie, cuando la pongas encima, se quede ahí, no se mueva. Ok, echarle esto. No seas tacaño en esta parte, échale sin miedo. Yo siempre las uso, me gusta, me encanta. Y siempre vuelvo a ellas después que trato un invento con otras cosas. Siempre vuelvo a ellas. Son deliciosas. No tengas miedo. Por otro lado, vamos a hacer lo mismo. Mostaza. Ya esto tiene sal, tiene todas las cosas que tú vayas a querer. Vamos a envolverla en este papel aluminio. Y una vez que están envueltas, las vamos a poner en el refrigerador por unas 3 horas para que esa especie y ese sabor empiece a penetrar las costillas. Bueno, la idea de esto es, se pueden ver los grados bien ahí, mantenerlo a 200. Yo tengo un 225. Claro que lo oscila, sube, baja. Aquí, como pueden ver, tenemos otras cositas andando. Esto es un pernil, esto es una barrigada y estas son nuestras costillas. Y de la forma en que vamos a hacer estas costillas ahora va a ser el método 3-2-1, que es 3 horas, así como las ve, 2 horas envueltas en el papel aluminio y después 1 hora de nuevo sin papel aluminio. Ya pasaron 3 horas. Mira esas costillitas como están. Vamos a sacar las costillas de aquí. Vamos a envolverlas en papel aluminio. Mira qué belleza. Mira cómo están saliendo. ¡Qué delicia! Esto es una mezcla que hice yo de azúcar morena y jugo de manzana. Vamos a ponerle. Recuerden que siempre el hueso está para arriba, ¿ok? Vamos a poner esto acá sin que se nos bote mucho. Por el ladito, siempre la carne para abajo, muchachos. Vamos a coger el azúcar esta y echársela aquí para arribita.
Y este es el segundo paso. Vamos a envolverlo bien en el papel aluminio, así que no salga, que se salga el líquido. Tenemos dos acá. Asegurarnos que no se sale nada. Y de aquí nos vamos para la parrilla por 2 horas. Vamos a ponerlo acá. Esta panza que tenemos aquí. Mira qué rico se ve eso. Money. Ok, ya pasaron 2 horas. Vamos a sacar nuestras costillitas. Y esta pancita parece que ya también está ya, ¿eh? Mira qué linda. Nos encargamos de eso ahorita. Vamos a sacar esta belleza de aquí. Y vamos a abrir a ver qué tal. Abramos. Veamos qué pasó acá. Acuérdense que hay líquido, no queremos derramar este líquido. Oh my goodness. Mira cómo está saliendo ese hueso de ella, ¿ven? So, lo que vamos a hacer es sacarlo de aquí, lo vamos a poner de nuevo en la parrilla por 1 hora más y vamos a empezar a echarle la salsa del barbecue. Y esta vez lo vamos a poner con el hueso para abajo para poder echarle la salsa por encima. Memphis Original Sticky Fingers. Recuerden que ahora el hueso está para abajo. Es la única diferencia. Y esta salsa lo que hace es que crea un glaseado encima de la costilla para que quede bien bonita. Y también le da un sabor bastante sabroso, muy bueno. Seguimos. Falta 1 hora más y ya terminamos con la costilla. Bueno, ya pasaron como 30 minutos. Vamos a darle otro toque con la salsa. Esta vez un poco menos intenso. Esto nada más que es una pasadita para asegurarnos que todo coge bien la salsa. Bueno, la próxima vez que abramos la parrilla va a ser para sacar esta belleza, señores. Mira qué belleza. Eso es todo. Son las 6 de la tarde. Son 6 horas. Ajá, mira qué belleza. Vamos para la luz para verlo mejor. Esto de verdad que es una belleza. Miren el color de esto, miren. Miren qué cosa más linda. Vamos a cortar a ver cómo está el color adentro. Normalmente tiene que hacer algo que los gringos le llaman smoke ring. Ese borde rojo, eso es lo que los gringos le llaman el smoke ring. Mira qué lindo. Bueno, hay que probar esto. Bueno, señores, lo que nos falta es probar esta vez, a ver qué tal. Vamos a ver. Oh, wow. Esa salsa le da un sabor increíble. Y uno de los secretos que para la costilla es que cuando tú la muerdes, la mordida tiene que quedarse marcada, pero no puede salirse del hueso y no puede como que ser jalada, ¿ves? Tiene que ser una mordida que queda marcada sin pasar mucho trabajo, y eso es lo que dice que está perfectamente hecho. Si no es así o está sobrecocinada, se le pasó la cocina, que es cuando se cae del hueso, o le faltó cocina, que es cuando no se desprende bien. Vamos a hacer la prueba. El hueso como debe de ser, la mordida marcada, el color perfecto, el sabor es increíble. Discúlpame que me haya embarrado tanto, pero es que así como se come esto, el sabor es increíble. Súper bien cocinada, súper bien hecha. Muy buen color. Y si te fijas tiene el smoke ring. No hizo el aro ese del ahumado, no se hizo mucho, yo puedo decir eso. Normalmente, a veces que se hace más, a veces que se hace menos. Depende de la carne, depende de muchas cosas, ¿no? Aquí no se hizo tanto, pero se hizo un poco.
Es una cosa bonita que se hace, no tiene nada que ver con el sabor ni nada. Yo creo que la familia va a comer bien hoy. Bueno, eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor, denos un like. Y si quieren ver más videos como este, vamos a empezar a poner muchos más videos online ahora. Suscríbase al canal. Siempre es un placer para nosotros lidiar con ustedes, saber lo que quieren decirnos, conocer las preguntas que tengan. Por favor, dejen todos los comentarios y todo. Y todas las recetas y los utensilios y las cosas que usamos siempre va a estar abajo en la descripción. Nos vemos en la próxima.